Ministerio La Palabra Viva te invita a escuchar su mensaje radial. Leemos la palabra de Dios como está escrito en nombre del Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, verso 21. Voz de Dios escrita en letra. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mis padres. Jesús le dijo: sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Oramos a nuestro Dios. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque el siervo lo ha exclamado y tu palabra lo dice, de lo más vil y menospreciado, Dios de este mundo, Señor, tú nos has alcanzado, Dios. Gracias por tu misericordia, por el valor que tenemos ahora, Señor. Gracias porque somos llamados tus hijos, oh Dios eterno. Gracias, oh Dios, porque podemos meditar, Señor, en esta tarde, en el consejo de tu palabra, oh Dios. Te suplicamos, Señor, que toda buena palabra sea quitada, oh Dios eterno. Que seas tú, oh Dios, hablando, Señor, en nuestras vidas, Señor. Suplicamos, oh Dios, una vez más, que mientras tu palabra es predicada, Señor eterno, lo imposible, Dios eterno, es posible, Dios amado. En que está triste sea consolado, Señor. Que enfermo sea sano, Dios eterno. Aquel que necesita fuerza, Señor, reciba, oh Dios, de parte tuya, Señor amado. Aquel que no te conoce, oh Dios, sea cubierto con el manto glorioso de la salvación, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, oh Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, los que tienen donde sentarse, amén. Estamos creyendo al Señor. Hermano, a la luz de la porción bíblica que acabamos de leer, quisiera que consideráramos el privilegio que tenemos de ese llamamiento glorioso, amén. Aleluya. No nos cansamos de decir que ser cristiano es el llamamiento más grande que hemos recibido nosotros como seres humanos. O lo diríamos de esta manera: el regalo más grande que hemos recibido como seres humanos. Cuando nos introducimos a este evangelio, y en sí en todos los evangelios, hermanos, vemos de cómo Dios mismo se encargó de buscar a las personas. Ahora nos encontramos en el capítulo 8 y vemos, hermano, de cómo Dios está llamando a sus discípulos. En el mundo, todos nosotros en más de una ocasión hemos recibido una invitación. Y nuestra vida siempre ha sido así. Parecía ser de que no nacimos condicionados a estar solos. Como que, hermanos, aún Dios desde los cielos vio la soledad que había en el primer hombre. Y dice la Escritura que Dios pensó en aquel hombre y le hizo una ayuda idónea para que hubiera compañerismo. Y ahí, hermanos, donde se puede observar que el ser humano siempre tenía que necesidad de un acercamiento. Pero lamentablemente en el tiempo, hermanos, que vivimos y tiempos desde atrás, desde que la caída del hombre se dio, el mundo ha sido gobernado por una influencia satánica. La Biblia dice que el príncipe de este siglo vino a cegar la mente, o sea, el entendimiento de las personas. Y, amados hermanos, se puede decir de que en este mundo no se puede extraer nada saludable, nada que sea edificante, nada que sea, oiga bien, de provecho a la vida misma. Todo lo que el mundo ofrece será nada más ni nada menos que, en unas palabras sencillas, basura. Todas las ofertas que el mundo, la invitación que el mundo le da al hombre, son invitaciones de una u otra manera a alejarlo de Dios. Y ya la Biblia lo describe y ya vemos la condición del hombre, que el hombre no hay justicia en él, no hay justo ni siquiera uno, es decir, que los designios y toda la condición del ser humano es una condición totalmente de desobediencia. Mas, sin embargo,
el favor, la gracia, el amor de Dios, la misericordia de Dios ha sido, amados hermanos, latente para con cada uno de los que estamos acá. Como lo he dicho en alguna ocasión, usted y yo teníamos una agenda de vida, pero en nuestra agenda no se encontraba el nombre de Jesucristo, o mucho menos el de ser guiado por Dios. Nuestra agenda en nuestra vida, hermanos, era una vida como dice la caricatura, alcanzar y conquistar el mundo. Ese es el pensamiento del hombre. Pero, amados hermanos, qué maravilloso que a pesar de que no estábamos nosotros condicionados en cierta manera, en la manera equivocada de vivir, no estábamos condicionados a buscar de Dios. Un día el Señor nos encontró en el camino, amén. Y todos los que estamos acá, hermanos, somos el producto de una intervención milagrosa, de una intervención de amor, de una intervención de misericordia. Dios nos encontró en el camino. Y hermanos, el capítulo que leemos en esta noche es un capítulo que evidencia, hermanos, aquel llamado que Dios hace a la vida de las personas. Dice en el verso 21, otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya el primero y entierre a mis padres. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Creo yo, hermanos, y yo sé que usted lo puede analizar de esta manera, pero esa palabra sígueme, esa invitación sígueme, es la invitación más gloriosa que el hombre puede tener. Pues ahí está conmigo ahí. Es una invitación gloriosa, porque es una invitación, hermanos, que está sacando a la vida del hombre de la condición degradable, de la condición de caos en la cual se encuentra el género humano. Cuando Dios habla a la vida del ser humano, tiene un solo objetivo, y es el de bendecir la vida del hombre. Si todo lo que causa dolor en el ser humano, sea enfermedad, llámese soledad, llámese tristeza, como quiera que le llame, hermanos, traición, hermanos, sea como sea todo aquello, no es un derivado de Dios a la vida del hombre, no que es un derivado del pecado. El pecado, hermanos, fue introducido, usted lo sabe, por Satanás. Y el diablo apareció para matar, para hurtar y para destruir. Ese es el objetivo, ese es el plan de Satanás. Pero gloria a Dios que Él envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para deshacer las obras del maligno. Y hoy como iglesia que somos, la Biblia dice que usted y yo somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Lo que me detenía, hermanos, a analizar la Escritura es de que Jesús es el rabino, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Maestro por excelencia. Él es consejero, su nombre es admirable, Padre eterno. Él es el Príncipe de paz. Es decir, que Dios siempre ha de emanar una palabra que bendiga la vida del hombre. Ahí estaba atrás yo, estaba cansado y me voy para adelante. Dije: aquí me estoy enfriando, me voy a meter al río de Dios. No puedo dormir aquí. Y entonces cuando, hermano, comienza uno a adorar al Señor y el alma se resiste porque se siente bien favorecida, la carne y todo, dice: alma mía, alaba a Jehová. Y cuando el siervo dice esa frase, esa palabra que dice que lo más vil y menospreciado, me toca el corazón. ¿Por qué? Porque, hermano, viene a la memoria de donde Dios nos ha sacado. Y somos lo que somos el día de hoy es porque Dios nos sacó de ahí. Dios metió su mano de poder. Aquel que 3 veces santo, amados hermanos, nos sacó de nuevo cenagoso y nos ha dado un nombre ahora. Nos ha dado una posición. Hoy somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. La posición de nosotros es una posición de discípulo. Amén. Y hermanos, cuando uno habla que Él es el Príncipe de paz, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor, que Él es el Maestro de nuestras vidas, que Él es nuestro Señor. Pero cuando Él vino a ser discípulos. Y hermanos, ese concepto de discípulos quizás nosotros lo tenemos muy lejos. El discípulo, hermanos, es obediente. Y hay algo, mi hermano Petronilo hablaba acerca de un milagro que se ha hecho viral.
donde un hombre toma una botella de agua y le tira a la muchacha en los bracitos hasta que el brazo le crece. Y cuando estaba viendo eso yo recordé las palabras de de Martín Lutero. Dijo Martín Lutero: apártate de todo aquello, dice, que aunque haga llover milagros todos los días, si no está de acuerdo a la Escritura, deséchalo. Y hermano, la Biblia no habla de esos métodos para que los milagros sucedan. Así es. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que nosotros que somos discípulos? Hermano, el maestro es el que enseña, es el que sabe. Él es el que sabe. Amén. Y hermanos, allí cuando él dice, sígueme, Dios nos ha llamado a nosotros a ser sus discípulos. Él tiene pensamientos en nosotros ¿de qué? De bienestar. Dios no desea que en nuestra vida haya quebranto. Dios no desea que en nuestra vida haya tristeza. Dios no desea que nuestra vida sea complicada. No. Si Él no escatimó precio por amor a nosotros, dice su palabra que Él dio a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Entonces el llamado de Jesús a la vida de nosotros, o el llamado de Dios a la vida de nosotros, es con un solo objetivo, con un solo fin: es bendecir la vida del hombre, es transformar la vida del hombre, sacar al hombre de una condición degradante a una condición de exaltación. Por eso no nos cansamos de decir que la vida en Cristo trae exaltación. Ahora el problema es este: sígueme significa renunciar a lo que ya dije, el Señor estaba diciendo, nuestra propia manera de pensar y ver las cosas. Porque un discípulo es obediente. Sígueme. Hermano, sígueme significó dejar todo por todo. Que tenemos necesidades, Dios sabe que tenemos necesidades. Y Él dice que Él sabe de qué cosas tú y yo tenemos necesidades. Si Él cuida de las aves, ¿cuánto no cuidará de nosotros? Ese es el Dios que tenemos. Pero el problema, amados hermanos, es de que nosotros decimos seguir al Señor muchas veces como iglesia. Y amados hermanos, nosotros queremos condicionar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, ese ha sido el problema. Que nosotros tenemos nuestra propia ideología y tenemos nuestras propias directrices. Y entonces, hermanos, Dios ha establecido un camino. Entonces, sígueme. Y nosotros, hermanos, comenzamos a condicionar. No, esto tendría que ser así. Yo pienso que esto caminaría esta mejor. Esto funcionaría mejor de esta manera. Yo pienso que la iglesia se llenaría si nosotros hacemos esto, hacemos aquello. Y amados hermanos, es ahí cuando inconscientemente en nuestra vida, hermanos, se aleja del plan y del llamamiento que tenemos en Dios. ¿Por qué? Porque la vida, hermanos, está sustentada prácticamente en pensamientos totalmente ajenos al plan y al propósito llamado que tenemos. Y es ¿por qué? Porque la iglesia, hermanos, carece de una relación íntima con Dios. Carece de una relación íntima con Dios y por lo consiguiente no somos sensibles a la presencia de Dios. Aquí está el Señor en esta tarde, hermano. Él lo prometió, mire, cielo y tierra pasarán, pero esta palabra, hermanos, se cumple. Y Él en esta palabra lo dijo, lo decretó, lo estableció. Donde 2 o 3 en mi nombre se reúnan, ahí estoy yo. Así es. Y hermano, y cuando el Señor vienen millares de ángeles. Así es. Aquí hay ángeles. ¿Por qué, hermano? Porque ahí hay una hueste de maldad en los aires. Y hay una guerra espiritual cada vez que usted y yo nos reunimos acá, hermano. Hay una guerra espiritual. Pero el enemigo ha sido sutil en el sentido de que, hermanos, nosotros queremos vivir la vida cristiana de acuerdo a nuestra manera de ver las cosas, a nuestra manera de pensar. Y hermanos, esa palabra sígueme prácticamente le hemos condicionado a nuestro propio criterio. Y es ahí donde usted y yo tenemos el compromiso de que Él mismo dijo: escudriñar las Escrituras, porque en ellas parece en nuestra vez la vida eterna. Nosotros, hermanos, no le damos mucho valor en la actualidad a esta palabra, como le damos valor quizás al teléfono. Nosotros no le damos mucho valor a esta palabra, amados hermanos,
porque tenemos tiempo para todo, menos tiempo para leer la palabra de Dios, que es la que sustenta la vida de nosotros. Que hermano, es la que trae consejo, la que trae consuelo. ¿Cuántas veces nosotros en el momento de angustia, en el momento de tribulación, no hemos corrido a este libro maravilloso y hay una palabra que consuela? Mi hija eres tú. Y cuántas veces Dios nos ha hablado en nuestra vida de una manera especial, que hermano, nosotros sabemos que Él nos está hablando a nosotros. Porque Él tiene una palabra para cada uno de nosotros que nosotros sabemos, tenemos certeza, eso es para mí, Él me está hablando a mí. Hermano, porque Él llega a confortar, a consolar la vida nuestra. Sígueme significa dejar el todo por el todo. Hermano, sígueme significa, hermanos, que nosotros vaguemos y naveguemos prácticamente en la voluntad de Dios. Donde hay adversidades en el mundo, las hay. Pero hermanos, Él no nos ha condicionado, oiga bien, no nos ha condicionado en el sentido de que nosotros tenemos que reunir ciertas cualidades para seguirlo. No, Él nos está llamando así como estamos. Y es ahí, hermanos, en la obediencia que nosotros tenemos, el Maestro nos ha de instruir y nos ha de llevar, hermano, a esa vida que Él ha diseñado. La vida de nosotros es una vida que no está llamada a retroceder. Dice que aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, es el Señor. La vida cristiana, hermanos, es una vida que está condicionada de ir como en aumento, hasta que el día es perfecto. Esa es la vida cristiana, hermanos. Las circunstancias adversas siempre han de llegar, pero hermanos, las circunstancias pueden ser grandes, pero más grande es aquel que nos ha amado. Hermanos, la muralla puede ser grande, puede estar la ciudad, puede estar, hermanos, bien amurallada, pero grande es aquel que es capaz de derribar cualquier muro que se ponga enfrente de nosotros. Si nosotros vivimos en ese marco de obediencia, siguiendo a Dios sobre todas las cosas. Sígueme. Aquí hay un ejemplo, sígueme. El Señor dijo, a otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mis padres. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí ya sabemos nosotros de que no se habla que los padres de este discípulo estuvieran muertos, sino que él está hablando de darles atención, de darles un cuidado y después seguirle. Ahora, vea usted lo que se nota acá. ¿Qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo en que uno quiera cuidar a sus padres? No hay nada malo, al contrario, es bueno. Pero lo que Dios está tratando, o la palabra nos está tratando de enseñar, que aún aquellas cosas que parecen buenas, si se anteponen al llamado de Dios, nosotros tenemos que dejarlas a un lado. Porque, hermano, no hay nada malo en el deseo de este hombre que tenía. No hay nada malo en el deseo de este hombre que tenía, ¿de qué? De ir y cuidar a sus padres, porque no se encuentra. No hay nada malo en que usted trabaje más de 8 horas. No hay nada malo en que usted vaya y cuando hoy que hace nieve vaya con su familia a querer esquiar si nunca lo ha hecho. No hay nada malo que usted vaya a la playa y disfrute con su esposa, con los hijos. El problema es que si es un día para Dios, ¿cómo nosotros vamos a descuidar ese tiempo, hermanos? Si ni al día le damos al Señor. Son 2 horitas las que le damos al Señor y se hace pesado. Sí. 4 horas a la semana. A Dios gracias que Dios nos ha bendecido y casi tenemos servicio todos los días de semana nosotros acá. En los hogares nos reunimos, hermano Nelson, hermana Mari, y entonces ahí estamos, mi hermana Esther, de todos los hogares, digo, prácticamente estamos en la línea del Señor y yo creo que Dios algo está haciendo. Amén. Y decía el hermano Ricardo, nosotros somos algo especial, porque hermanos, es una bendición la manera como Dios nos ministra. Amén. Tal vez no tengamos toda aquella gran banda musical acá, pero hermanos, nosotros estamos conscientes que Dios nos ha llamado, ¿no? Y que es el tiempo en el cual Él está buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad, hombres y mujeres que estén conscientes del llamado, hombres y mujeres que estemos conscientes de que de un momento a otro la trompeta suena y que Él viene por una iglesia que compró a precio de sangre, una iglesia sin mancha y sin arrugas.
Él está a las puertas, hermano. Solamente falta un poquito. Yo no sé si usted lo puede sentir. Sí, amén. Pero cuando uno se despierta, dice, wow, otro día más. Y es por pura misericordia de Dios. Por pura misericordia de Dios. La gente está atraída por los gobiernos, por lo que dice un presidente, por lo que dice otro, por la crisis de Venezuela, por la crisis de allá. Hermano, el desastre más grande que ha habido siempre en la vida de los hombres es no conocer a Dios. Y nosotros especialmente tenemos un llamado. Si como hijos de Dios queremos ver nosotros cristalizado ese plan, amados hermanos, y rápidamente tenemos que ser obedientes, porque nosotros somos los que hemos detenido prácticamente el avance de la obra de Dios. No sé si usted se da el valor, pero usted es los pies de Dios sobre esta tierra. Sus manos son las manos de Dios sobre esta tierra. Su boca es la boca de Dios sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque somos los canales por el cual Dios ejecuta, oiga bien, ese favor a una humanidad que se pierde. Por eso yo les digo que nosotros, amados hermanos, podemos y corremos el riesgo de menguar. Digo, Señor, vosotros sois la sal de esta tierra. Pero si la sal perdiera su sabor, ya no sirve para nada. La iglesia, hermano, ha descuidado mucho la relación con Dios y este llamado que tenemos, que nos ha hecho el gran maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, de sígueme. Pareciera ser, hermanos, de que nosotros no somos discípulos, porque, hermanos, estamos viviendo un evangelio a nuestra manera. Hermanos, el maestro dictamina las reglas donde hay que seguir, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Y, hermano, y el discípulo está obligado a hacerlo. Y el maestro lo está capacitando, lo está preparando, y sea en las áreas que sea, pero en la área espiritual donde Dios nos está llamando, nos está capacitando, nos está preparando para introducirnos a un lugar celestial. Y para que en este mundo en el cual vivimos, hermanos, sigamos viendo su gloria. Amén. El apóstol Pedro, en la segunda carta, él habla, hermanos, acerca de su llamamiento y habla de que todo lo que tenemos, todo dice él, cuando se refiere a los santos, habla de que lo que él es y como uno quizás admira la vida de este hombre, que aún dice que la sombra de él sanaba a los enfermos. Hermanos, el apóstol habla de que ese favor que él tiene es un favor que está en común dentro de la iglesia de Dios, es decir, que todos tenemos ese favor. El problema es, hermanos, que no hemos seguido al Señor al nivel que estos hombres lo hicieron, porque el apóstol Pedro bien pudo haber dicho, no, pues hoy que Dios está conmigo, me va bien en el negocio, solo me dijo tira la red y mi red da más producción que la que daba antes, entonces voy a seguir diciendo al Señor, pero voy a seguir pescando, porque este pescar es bueno. Hoy el mar está dando lo que nunca me daba, pero no. Dice, hermano, la escritura, si usted la ve, hermano, examinar en el desarrollo de la vida de este hombre, se ve que prácticamente todo lo que él tenía lo puso a disposición de Dios. Ocupó el Señor el lugar que a él le correspondía, el número uno en la vida de aquel hombre. Y aún dice que su negocio le sirvió al Señor porque Jesús predicó desde la barca, o sea, desde el negocio de Pedro. Ese llamamiento, hermanos, y en un momento difícil él menguó, pero la misericordia de Dios es grande, hermanos. Siempre hay oportunidad de Dios hacia la vida de nosotros. Ahora quizás no es tan profundo el mensaje, pero que el interrogante viene para nosotros. ¿Qué nivel de discípulos somos nosotros? Hermanos, somos un pueblo que estamos siendo guiados a través de esta palabra. Mire, muchas veces hay gente, y hay muchos que dicen, no, pues ya te quiero más, ¿para qué seguir caminando en la iglesia? Hay uno que hasta un cántico hizo, cansado del camino, sediento de ti. Se cansó del camino. Entonces, hermano, este camino no cansa.
En la relación con Dios no cansa este camino, porque dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No vemos un Pablo que dice, ay, me golpearon, me tiraron a la cárcel, qué injusticia. No, él habló que haría malos hermanos, pero nunca vemos un hombre, hermanos, quejándose. Nunca vemos un hombre quejándose, sino que vemos un hombre que prácticamente, hermanos, siempre está transmitiendo la palabra de Dios, está siendo el instrumento por el cual, hermanos, la palabra fluye. Y, hermanos, y para él una prisión, una cárcel tiene un propósito. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le llamó, le dijo, sígueme, que instrumento útil me eres, hermano. Él fue obediente y, hermano, todo su concepto, todo el judaísmo, toda la ley que él tenía, la dejó a un lado. Aquel título que él tenía, la instrucción que él tenía, la dejó a un lado y dijo, todo lo que yo tenía y lo que yo creía para mí hoy viene a ser basura. ¿A cambio de qué? De una revelación maravillosa que tiene del evangelio de misericordia, del evangelio de poder que ha recibido. Y él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de Dios. Hermano, aquel hombre, después de ese llamamiento, hermano, y la obediencia, a pesar de la adversidad, a pesar de estar en la cárcel, hermano, pero yo imagino al apóstol Pablo, ahí en la cárcel adorando al Señor, viendo a aquel hombre que lo está cuidando y comienza a escribir, guiado por el Espíritu, el escudo de la fe, en los pies, hermano, la descripción de aquel soldado romano, y hermano, y al final habla acerca de qué, de aquello que protege al cristiano, cada elemento que está puesto en el soldado romano. Él comienza a describirlo, a darle prácticamente una figura espiritual, y vemos de cómo bendice esa vida a nosotros. Dice que hay que tener el yelmo, la salvación, dice, con la cual se tienen que los dardos de Satanás, dice. Y, hermano, hay una descripción maravillosa prácticamente del creyente y la armadura que el creyente debe tener. Pero la instrucción viene por el Espíritu Santo a través de un hombre que está custodiándolo a él. Y eso son hermanos, solo lo pudo traer ¿qué? La obediencia. Y hasta el día de hoy las cartas del hermano Pablo son, hermanos, bendición para la iglesia. Son bendición, ver la instrucción, hermanos, de cómo él dice que la gente debe guiarse con. Y todo eso no eran conceptos humanos, sino que era una revelación de parte de Dios que hasta el día de hoy sigue siendo aplicable a la vida de la iglesia. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos un llamado maravilloso. Y en esa obediencia, hermanos, y en ese discipulado de parte de Dios, el Señor dijo, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llegando a que guarden todas las cosas. Y, hermano, y la gran comisión es ir a hacer discípulos, seguir haciendo discípulos. Seguir haciendo discípulos. Es decir, seguir llevando este mensaje. El Señor, hermano, a través de este llamamiento, el sígueme, lo está haciendo con el objetivo de capacitar la vida de la iglesia. Nosotros, hermanos, no vamos a la batalla sin nada, ¿no? Llevamos un respaldo de parte de Dios. La iglesia lleva un respaldo de parte de Dios. Dios, hermanos, va a hacer cosas grandes y ya las está haciendo. Ayer en la noche tuvimos unas reuniones con unos pastores y entre ellos yo un joven, y dice él de que por un año estuve pastoreando la iglesia, pero fue impactante. Y, hermano, fue impactante por primera vez me sentí ya mayor, nunca me he sentido tan mayor como ayer. Fue impactante para mí porque dice él, por un año estaba pastoreando la iglesia de jóvenes, dice, y ya no tenía estrategia, dice, ya había probado luces, humo y todo eso, dice. Y no, miren, pero qué bonito cómo se abrió, ¿verdad? Y dice que ya no encontré estrategias, pues hicimos eventos, hicimos esto, hicimos aquí, hicimos allá. Y entonces fui al Señor y le dije, Dios mío, ya no tengo más estrategias, ¿cómo hacerlo? Y dice que le dijo, Señor, es que no es con tu fuerza, es con mi Espíritu Santo. Entonces he entendido, he comprendido,
prácticamente que estábamos haciendo las cosas totalmente equivocadas. Porque la iglesia necesita, hermanos, vivir en esa dimensión de lo sobrenatural. La iglesia necesita, hermanos, vivir en esa dimensión de sobrenatural. Y el ser un discípulo, hermanos, marca sobre todo la obediencia. Si los 120 ya han salido, bueno, ya no tenemos a nadie, se fue Jesús, ya no está con nosotros. Cada quien por su casa, hasta aquí nomás llegó todo este movimiento que había, pero no, ellos, hermanos, siguieron viviendo de acuerdo a la palabra. Ellos fueron obedientes a la palabra que el Señor dijo: no se vayan, quédense en Jerusalén, dijo, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Hermano, el maestro le dio una ordenanza, le dio prácticamente, oiga bien, lo que tenían que hacer, una directriz, y fueron obedientes, ya estaban. Y el hermano Pedro, allá de negar, venían, pero en su misericordia Dios nos vuelve a alcanzar, porque aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros será fiel en perfeccionarla. Y hermano, aquel viene y se introducido y contado entre los 120 también. Y lo sobrenatural, la promesa del Espíritu Santo llegó, hermano. Aquella casa fue llena de su presencia, y aquellos 120 comenzaron a hablar en otras lenguas, la grandeza, las maravillas, el favor de Dios para el género humano. Amén, amén. Y cuando surgieron los murmuradores, ya que el hombre ya no dijo, no lo conozco, sino que salió en defensa del Evangelio, y lo que proclamó fue a lo que hemos sido llamados: arrepentidos, arrepentidos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué maravilloso es, a eso hemos sido llamados, amados hermanos. Nosotros como cristianos tenemos que ser obedientes a la palabra misma de Dios. Hermano, que nada de este mundo, ni la crítica, ni la murmura, ni la influencia del enemigo nos haga desistir. Hermanos, dice: puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Porque Él no falla, el hombre falla, nuestro pensamiento falla, nuestra humanidad falla, pero Él permanece fiel. Ahí, hermanos, nuestra mirada como hijos de Dios tiene que estar puesta en Él, en Jesús, en Jesús. Porque Él es fiel. Él es fiel. Muchas veces, hermanos, tenemos que ir a pensamientos buenos, pero hay que poner a Dios sobre todas las cosas. Hay que poner a Dios sobre todas las cosas. Hay gente que ha dicho: voy a honrar a Dios con este negocio, y se apartaron del Señor. Oremos por este negocio que vamos a poner, porque Dios está aquí en el negocio de que, hermanos, la vida ha venido a ser una vida de frialdad y alejada totalmente del Señor. ¿Por qué? Porque antepusieron cosas y no le han dado la gloria a Dios como tiene que ser. Y después la vida, hermanos, se vuelve crítica. Después la vida se vuelve difícil. Porque a pesar de que uno tiene que dar una membresía o es reconocido como cristiano, amados hermanos, estamos tan alejados de Dios. Y uno dice: Dios, ¿dónde estás? Hermano, Dios siempre está ahí, esperando escuchar nuestra voz. Él siempre está buscando la manera de llamar nuestra atención, pero muchas veces como iglesia nosotros, hermanos, nos hemos alejado por otro camino y no hemos obedecido a aquel llamamiento tan especial que dice: sígueme. Con esto finalizo, hermanos y hermanas y jóvenes. Ustedes no los llamó el pastor, no son producto del convencimiento, sino que a su espíritu le habló el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dijo: sígueme. Si nosotros pudiéramos, hermanos, ser visuales en el mundo espiritual, haber sido tremendo, porque usted y yo fuimos arrebatados de la puerta misma del infierno. Créalo o no lo crea, oiga bien. Créalo o no lo crea, amados hermanos, pero usted y yo fuimos arrebatados de las mismas puertas del infierno. Y algunos de nosotros, si aún estamos con vida, es porque Dios, hermanos, nos tiene aquí con un propósito. Y no nos hemos de ir de esta tierra sin antes ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Amén. Sígueme. Sígueme. Usted puede pensar: mis pensamientos están de acuerdo a la voluntad de Dios.
dice, no, esto no lo voy a hacer hoy. Hermano, dice muchas veces uno dice, hoy no voy a la iglesia porque tengo visita. No, es el tiempo para que la gente venga para la iglesia. Hermano, si el católico no le va a decir, el mundo le va a hablar de la verdad. Y usted y yo tenemos la verdad, tenemos la palabra de Dios, la cual cambia y transforma la vida de los hombres. Y hermano, la gente en la casa, ¿qué es lo que va a ver? Ver una película, y usted se pone a ver una película también. A mí antes me gustaban las películas, pero ya hace mucho tiempo que el televisor casi no se enciende en la casa. ¿Y saben por qué? Porque un día estaba con unos hermanos viendo una película. Y nunca falta una escena de sexualidad. Y nunca falta alguien con un vocabulario fuera de lo normal. Y ese día sentí mucha vergüenza yo. Sentí mucha vergüenza. Y recordé las palabras de un pastor que dijo, usted mete a su casa prostitutas y ladrones, dice, cuando usted enciende la televisión, dice, y está viendo todo lo que el mundo ofrece ahí, dice. Y hermano, a través de ahí, hermano, al principio, hermano, el enemigo metió la homosexualidad como hasta el día de hoy existe. El primero fue un caos para la gente ver un hombre homosexual diciendo, ay, que viste así, que pongas aquí. Y después el otro apareció que es homosexual y el otro homosexual, y hoy todos son homosexuales, casi los presentadores. Sí. Y entonces ahí está la influencia, y hoy todo el mundo, los hombres andan en cosas raras. ¿Por qué? Porque el enemigo tomó ventaja en eso. Y hermano, nosotros no podemos perder el tiempo en esas cosas. El Señor está a las puertas, y no es una mentira, es una realidad. Dios está a las puertas, y si Él no ha aparecido, es porque Él, hermanos, no retarda su promesa, sino que Él es paciente, porque Dios no quiere que las almas se pierdan, sino que todas procedan con arrepentimiento. Y ahí, hermanos, en obediencia, amados discípulos del Señor, nuestra boca tiene que salir afuera y hablar la verdad de la misericordia de Dios. Que nuestro anhelo no sea predicar aquí en este púlpito, no. La verdad, predicación se ejerce allá afuera, donde hay gente que no conoce de Dios, donde hay gente que ha sido dañada por el mal testimonio de aquellos que se han llamado cristianos. Ahí es donde usted y yo tenemos que brillar, amados hermanos, y decirles, no, Dios es real, no te hablo de mi persona, te hablo de aquel que cambió mi vida, te hablo de aquel que me llamó, de aquel que me dijo, sígueme, que me consoló, que me confortó en el momento de angustia. A Él te presento, se llama Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, el cual nunca ha cambiado, en el cual no hay sombra de variación, en el cual sigue siendo el mismo, y su sangre sigue tan fresca como aquel día que se derramó en la cruz del Calvario. Hermanos, es tiempo de despertar. Fuimos a comer con mi hermano. La hermana me dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Ya lo conocen, me dice. Bueno, esta hermana se ha olvidado de mí, le dije al hermano. Ya vas a acordar quién es. Y que cada rato llegó y me dijo, pastor, y me cobró la comida, ¿verdad? Y digo, ¿y cómo está la iglesia? Ya no vamos. Surgieron problemas ahí. ¿Pero qué? Y Jesús no es el problema. Dios es digno de ser adorado. Hermanos, y adversidades siempre van a existir. Siempre van a existir. Mire, ya voy a finalizar, hermanos, pero hace años los pastores estaban recibiendo instrucciones de unos abogados que no eran cristianos. Y qué tremendo que la gente que no es cristiana muchas veces tiene mejores conceptos de la vida cristiana que nosotros como hijos de Dios. Y decía uno de los abogados, es necesario que ustedes los pastores le enseñen a su gente la disciplina. Que el que falla tiene que aceptar el error y que tiene que ser disciplinado. Que no porque fallaron y usted lo disciplina, se van de esa iglesia y se van para otra. Usted no reciba. Oiga, un hombre que no era cristiano estaba dando directrices a los pastores. Y usted dice, siempre que lleve gente, que le traigan una carta de referencia, quién era, qué hizo, por qué se está moviendo de iglesia. Hermano, hoy en tiempo no existe eso. Unos hermanos, ¿por qué? Porque la gente no está siguiendo a Dios como se debe.
La gente quiere vivir un evangelio a su manera y por eso que existen tantas sectas religiosas. ¿Por qué? Porque el hombre es sinvergüenza, porque el hombre, hermano, ha querido que Dios se acondicione a la manera de Él y eso no será así nunca. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros somos su creación. Él ha dado su palabra. Él ha dicho cómo tenemos que guiarnos. Y este llamamiento que tenemos, hermano, si hay una cosa que es cierta y es muy cierta, es que tenemos que negarnos a nosotros mismos, y es lo que muchas veces cuesta. Que vengan por de mí, dijo el Señor, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Y sígame. Somos hijos de Dios, hermanos, qué privilegio. Somos siervos de Dios, qué privilegio. Es un privilegio grande, hermano. Todo lo que Dios hace con nosotros. Miren, ¿de dónde? No sabemos de dónde Dios nos ha sacado, mía o a cada quien de dónde Dios nos ha sacado. Pero que Dios nos llamó, hermano. Nos perdonó. Nos dio un nombre nuevo. Nuestro nombre está escrito ahí en el libro de la vida. Y hermano, wow, eso es tanto favor de Dios. Cuando pensaba yo en esta porción bíblica, donde sígueme, no somos producto de la casualidad, hermano. Él que es Dios Todopoderoso, hermano, nos conoce a cada uno de nosotros. Ahora bien, a cada uno de nosotros por nombre. Y Él no es, como dijo aquel, a este pelón me llevo. No, Él sí, Él nos conoce, Él nos ha llamado. Hermano, Él sabe, hermano, lo que nosotros pasamos en cada momento de la vida. Y Él siempre ha llegado el momento oportuno a la vida de nosotros. Ahora, hay mucha gente afuera en el mundo, amados hermanos, que necesita conocer del Señor. Y ahí, donde tenemos la necesidad de cumplir la gran comisión, de ir, oiga bien, de ir y hacer discípulos. Ya estamos a punto de finalizar un año. ¿Qué es lo que hemos hecho en el reino de Dios? A través de sus discípulos se ensancha el territorio. Hermanos, aquellos 120 fueron llenos del poder de lo alto y fueron esparcidos. Y llevaron el mensaje glorioso de la salvación. Como iglesia, ¿qué es lo que estamos dispuestos a hacer nosotros? Hay muchas cosas buenas, hermanos, que podemos hacer, pero pongamos a Dios en primer lugar. Amén. Esa es la enseñanza cuando dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, deja que el mundo se ocupe de sus cosas. Pero, hermano, uno puede tener buenas intenciones, pero si no ponemos a Dios en primer lugar, nuestras intenciones, hermano, no van a ser las mejores. Nuestras intenciones no nos van a llevar a las mejores decisiones si no ponemos a Dios en primer lugar. Con esto finalizo. Dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Amén. Hasta aquí me dio el Señor, amados hermanos, vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en los cielos. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes.